tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. El título que le he puesto al mensaje es el siguiente: ¿edificamos o destruimos? Según cómo nosotros procedamos en la vida, en nuestra vida cristiana estoy hablando, bueno, que tiene que ver con toda nuestra vida, porque no es que tengamos la vida cristiana y la vida fuera de la iglesia mundana, no, ustedes somos cristianos aquí y allí fuera. En nuestra vida cristiana, usted y yo, según nuestras actitudes, según nuestras formas, según nuestras opiniones, según nuestras palabras, según las cosas que pensemos, según tantas cosas que usted y yo hagamos dentro de nuestro ser e incluso las que exteriorizamos, pueden ser cosas que aquí en la iglesia, como cuerpo de Cristo, que es donde vamos a hablar hoy, porque tenemos que ser ministrados hoy como cuerpo, podemos edificar o podemos destruir. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Usted ha edificado muchas veces en la iglesia con todo esto que he dicho, con palabras, con formas, con mi carácter, con mis opiniones, con mis pensamientos, con mis dichos. ¿Usted ha bendecido? Levante su mano. Amén. Sí, gloria a Dios. ¿Ha edificado? Venga, no dude, no lo dude. No lo dude. Bien, pero también reconoce que muchas veces con sus actitudes, sus formas, su carácter, sus maneras, sus opiniones, sus pensamientos, ha sido quizá un canal de destrucción. Sí me gusta que reconozcamos las cosas. Qué hermoso que usted y yo estemos atentos, ¿sí? Dios en todas estas cuestiones quiere tomar gobierno, quiere tomar control de nuestras vidas, para que todo lo que usted y todo lo que yo hagamos, pensemos, sintamos, nuestro carácter, nuestras formas, nuestras opiniones, nuestros pensamientos, todo lo que hagamos en este lugar, que es muy importante, porque aquí a la iglesia venimos a edificarnos precisamente el uno con el otro, con mi hermano, a bendecirnos mutuamente, a amarnos mutuamente, a soportarnos mutuamente también, cuando muchas veces hay cosas que me desesperan, o me angustian, o no me gustan, o no me cae bien, o vete tú a saber qué, hay cosas desagradables que pueden venir sobre nosotros, que el amor de Dios actúe en nuestras vidas en ese momento y seamos instrumentos de edificación y no de destrucción. Usted puede decir, por ejemplo, un ejemplo. Si a mí me cae alguien mal de la iglesia, no cometo pecado o no cometo error si yo no hablo mal de esa persona, si yo me lo quedo dentro de mi corazón. Yo no quiero ser un instrumento de destrucción para su vida, no quiero hablar mal de él porque he visto cosas en su vida que a lo mejor pues, no proceden, no están bien, incluso su palabra le va a caer encima. Entonces, podemos tener argumentos, podemos tener justificaciones para pensar ciertas cosas de nuestros hermanos, incluso podemos pensar nosotros mismos que no cometemos error ni pecado porque no decimos nada en contra del hermano, pero en el corazón, en mi corazón, hay algo en contra. Dice la palabra de Dios, ¿podrá estar el cuerpo de Cristo dividido? No. Necesitamos, es una necesidad que usted y yo como cuerpo de Cristo tenemos, estar unidos, unánimes, en un mismo sentir, unidos por todas las coyunturas del cuerpo, músculo con músculo, tendón con tendón, hueso con hueso. No puede haber ningún tipo de separación, porque si hay separación hay mutilación, ¿sí? ¿Usted quiere ser un cuerpo mutilado? ¿A usted le gustaría que alguno de sus miembros de su cuerpo físico fuera mutilado? Un dedo de la mano entera, un brazo entero, una pierna. ¿Le gustaría? ¿Qué necesidades tendría? Si me falta una pierna, ¿qué necesidades tendría? ¿No podría caminar? Tendría que utilizar o muletas o una silla de ruedas. Qué feo, ¿verdad? Si me falta el brazo derecho, bueno, podré caminar, sí, pero no podré escribir con la mano derecha. Tendré que escribir con la izquierda y me sale muy fea la letra, por ejemplo. Vete tú a saber, ¿no?
Todos somos importantes, todos somos necesarios, pero no de cualquier forma, dentro del diseño que Dios nos enseña. Todos juntos, unánimes en un mismo sentir, sintiendo una misma cosa, no teniendo nada en contra del hermano, porque si tenemos algo en contra del hermano, ahí hay separación, hay división del cuerpo. Y quiero que leamos unos versos de la palabra que se encuentran en 1 Corintios. ¿Edificamos o destruimos? Hoy vamos a ver. 1 Corintios, capítulo 1, verso 10. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una llamada de atención, fíjese, os ruego, hermanos, por el amor, ¿vale? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando al pueblo de los Corintios y, bueno, ya lo van a ver ahora, ¿no? En el texto que vamos a leer, pero se lo digo yo un poquito así, resumiendo. A Pablo le han llegado noticias del pueblo de Corinto que no son muy positivas, que no son muy buenas, en referencia a la unidad de la iglesia, en referencia al amor y al respeto que los hermanos nos tenemos que dar, ¿sí? Entonces, él está alarmado, él está angustiado, a él no le gusta absolutamente nada las noticias que le han llegado. Y le dice en este verso, estar atentos a lo que os voy a decir, y os ruego por la misericordia de Dios, como decía en otros versículos, por la misericordia del Señor, por el nombre de nuestro amado Jesucristo, que atendáis a esto. ¿Sí? Es importante atender a esto. Dice así: os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermoso. Si entendemos este versículo y Dios profundiza ahora mismo en nuestros corazones, yo paro de predicar y se acabó la reunión. Ya habremos conseguido algo muy bueno, muy importante, muy necesario. Pero no voy a parar. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma, en una misma mente. ¿Qué es esto, hermanos, de estar unidos en una misma mente? ¿Qué es esto de todos tener un mismo parecer? ¿Qué es esto? ¿Esto puede ser real? ¿Esto puede ser posible? Sí, amén, gloria a Dios, aleluya, pero la realidad de la que vivimos muchas veces en la iglesia, cuando tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos, sobre todo cuando usted es miembro activo del cuerpo de Cristo y empieza a servir al Señor en un ministerio, ¿qué es lo que sucede? Realmente todos servimos, venimos a la iglesia y nos relacionamos como hermanos en Cristo, en la fe. Nos relacionamos con una misma mente y con un mismo parecer. O muchas veces hay muchos pleitos, hay muchas disensiones, hay muchas discusiones, hay muchas visiones de ver las cosas, hay muchos pareceres distintos. A mí me parece esto, a ti te parece lo otro, a aquel le parece otra cosa distinta. No es que incluso haya dos opciones muchas veces. Muchas veces hay tropecientas opiniones y tropecientas opciones dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo con mi mano derecha quiero ordenarle porque necesito beber agua para que todo mi cuerpo sea bendito, pero mi brazo no está de acuerdo, mi mano sí quiere alcanzar la botella, pero mi brazo no está de acuerdo y se queda quieto, parado. Por mucho que la mano quiera correr y alcanzar la botella, no va a llegar. Pero no solo necesito mi brazo, porque si mi brazo quisiese y se extendiera, se da cuenta que no llega. Entonces, de repente me doy cuenta que necesito también que mis pies quieran y deseen
estén en un mismo sentir, en un mismo parecer, para que se activen y empiecen a caminar, para aproximarse a lo que el cuerpo necesita. ¿Sí? ¿Somos necesarios todos o no somos necesarios? Somos necesarios, pero no de cualquier forma. ¿Se da cuenta? Es necesario, es indispensable que usted y yo nos dejemos en las manos del Señor y haga el milagro, porque por nuestros propios méritos o por nuestra propia forma de ser, usted y yo, déjeme decir una cosa, humanamente, en la carne, nunca, jamás nos pondremos de acuerdo en casi nada. ¿Sí o no? Póngase a meditar un poquito en ejemplos suyos propios de la vida. Usted va al trabajo y usted se tiene que sujetar posiblemente a su encargado, a su jefe, cualquier persona que esté, digamos, presidiendo un poquito pues, lo que usted tiene que hacer en el trabajo. Muchas veces, a lo mejor podemos estar de acuerdo con lo que se nos manda o cómo quiere el jefe que yo haga las cosas, ¿vale? Pero usted, seguramente que en otras ocasiones, quizá también sean muchas ocasiones, a usted no le parece, ¿sí o no? A mí me ha pasado un montón de veces. Y incluso, buenamente, ¿no? Yo tampoco quiero entrar en pleito o discusión, pero si tengo un argumento para decirle a mi jefe, si hacemos este procedimiento como tú me dices, como tú me explicas, pues quizá vamos a perder tiempo, quizá a lo mejor vamos a perder costes también, va a salir más caro, porque a lo mejor necesitamos utilizar más materiales. Vete tú a saber, tenemos, digamos, un argumento en el cual podemos explicar, ¿no? Pero fíjese, o sea, continuamente en nuestras vidas vamos a la casa, los hijos con los padres mandan a los hijos, y de repente los hijos no están de acuerdo, porque a lo mejor simplemente no tienen ganas, no importa, pero continuamente en nuestra vida hay distintos pareceres, hay distintas formas de pensar. Usted tiene una visión, usted desea ir de una determinada manera y el hermano, la persona que tiene al lado, sea mujer, sea marido, sea hijo, sea hermano en la iglesia, está en desacuerdo. Ve las cosas de otra manera. ¿Pasa o no pasa esto? Continuamente pasa, ¿sí o no? Yo muchas veces me pongo de ejemplo. Los ejemplos son buenos, ¿no? Para que así nos ubiquemos, ¿no? Y veamos la realidad, nuestras necesidades. Yo, por ejemplo, tengo la responsabilidad del grupo de alabanza y muchas veces yo doy una orden o una dirección y yo sé que muchas veces esa orden o esa dirección que yo doy como líder, como responsable, muchas veces no es atendida por todos los componentes del grupo de alabanza. Rebeldes. Me voy a meter con vosotros ahora. Grupo de alabanza. No tengo ningún problema. Pero son cosas que pasan. Son cosas que lamentablemente a veces vivimos. Fíjese, hay muchas formas después de manifestarse. Y no es que el que se manifieste hablando en contra del líder, no es que sea mejor o peor. Porque cualquier actitud contraria a tener todos una misma mente y un mismo parecer, por mucho que tú hables o te calles la boca, es destrucción. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? No está de acuerdo conmigo. ¿Está de acuerdo conmigo? Esté de acuerdo conmigo, por favor. Porque, claro, porque nos tenemos que poner hoy en una misma mente, en un mismo parecer. Si no se pone de acuerdo conmigo, poco fruto vamos a dar de esta palabra. Entonces, como le decía, muchas veces pueden haber actitudes contrarias a una orden, a una dirección que yo, por ejemplo, como líder en el grupo de alabanza yo doy. Y como le decía, lo de menos es que se manifieste o no se manifieste. Lo demás es que hayan estas cosas. Que usted y yo permitamos a nuestros propios pensamientos, incluso a los pensamientos o sentimientos que pone el mismo enemigo, que nosotros le demos lugar a esos pensamientos contrarios a tener todos una misma mente y un mismo parecer. Ahora me podrías decir, vale, Jonathan, estoy, ya qué sé, más o menos de acuerdo contigo, 50%, 50-50, porque ¿sabes qué? Que si hacemos esto, yo a veces esto lo he escuchado,
Es que claro, si yo tengo que hacer todo lo que el líder dice y mi opinión no vale, y yo todo lo que digo pues pasan de mí, y yo tengo que ser pues una titella, ¿no? En las manos de esa persona que... Y a veces tenemos estos pensamientos, ¿sí? No puedo opinar, no puedo decir, me siento utilizado, todo lo que recibo, eso tengo que obedecer, y si no estoy en rebeldía. A veces pensamos estas cosas en nuestra mente. A mí me ha pasado. Y le pregunto, ir así un poquillo de victimilla, porque eso es ir un poquillo de victimilla, ¿eh? De pobrecito que, ay, esto, lo otro. ¿Por qué no pensamos más bien en las funciones que usted, como individuo en el cuerpo de Cristo, tiene que hacer y ya está? Y se deja de preocupar si le escuchan o no le escuchan. ¿Sí? A ver. Un ejemplo para que me entiendan mejor. Si yo tengo una mano muy espabilada, que se piensa que se las sabe todas, y que como es muy hábil, toca muy bien el piano, y es muy alabada, ¿no? Ostras, es que la mano del Jonathan es muy hermosa, hace cosas grandísimas. Pero si esta mano espabilada, que se la cree, quiere hacer más de lo que se le ha mandado, va a caer en un error. Primero va a pensar que es autosuficiente. Ella pensará que si se corta, si no permanece en el cuerpo, seguirá haciendo las mismas funciones. Está engañada a sí misma. Usted ya sabe lo que pasaría si me cortara la mano derecha. Se quedaría ahí en el suelo y jamás podría hacer nada más. Uy, es fuerte esto, ¿eh? Y jamás podrá hacer nada más. A veces usted y yo queremos crecer en el ministerio de una forma un poco desordenada, con falta de sujeción, con rebeldía en nuestra actitud. Y pensamos que fuera del cuerpo incluso, no importa, incluso si no me quieren en esta iglesia, me iré a otra iglesia, ya verás cómo me quieren en otra iglesia. A veces podemos tener estos pensamientos. Si tú eres desarraigado del cuerpo, por mucho que tú te creas que eres alguien, vas a quedar al suelo y no vas a hacer nada nunca más. Entonces, antes de que se caiga, está unida aún. Esta mano puede pensar que por ella misma tiene la habilidad y la capacidad para tocar el piano virtuosamente. Pero no es cierto. Porque como decíamos antes con el ejemplo de la botella, para alcanzar la botella necesito el brazo y necesito también las piernas. Pero para tocar virtuosamente y ser una mano muy, muy espabilada, necesito no solamente el brazo, sino necesito la mente. La mente de Cristo. ¿Amén? Y si yo no me sujeto a la mente y yo quiero tener mi mano quiere tener su propia forma de pensar, su propia manera de dirigir. Ella piensa que tiene la capacidad para que ella sola, sin dependencia del cuerpo y sobre todo de la mente, la cabeza, que es lo más importante de todo el cuerpo, porque a Dios, Jesucristo, que es la cabeza, nos dirige a todos nosotros, ¿sí? Entonces no piense que simplemente un miembro le está dirigiendo, un líder, un pastor le está dirigiendo. No piense eso porque es erróneo. Piense que Jesucristo le está mandando eso. Muchas veces vemos a las personas como hombres, y sí, obviamente son hombres que pueden acertar o pueden equivocarse, pero los vemos como hombres y no como líderes espirituales que Dios ha puesto ahí para nuestra enseñanza y que a través de ellos la mente de Cristo tiene que también trasladarse a mi vida. Y no es que yo obedezca continuamente a mi líder en máxima sujeción y prácticamente haciendo lo que él desee. No, me rindo a un hombre, pero sí me rindo a Cristo a través de un hombre. ¿Sí o no? Pues armémonos de estos pensamientos. ¿Me han entendido? ¿Me he explicado? Armémonos de estos pensamientos, porque muchas veces tenemos pensamientos desordenados.
que impiden que usted y yo tengamos unidad y nos edifiquemos los unos a los otros y no hagamos lo contrario, destruirnos. ¿Amén? Bien, sigo leyendo un poquito para que se den cuenta un poquito lo que hablaba de que recibió noticias el apóstol Pablo de este pueblo de los Corintios. Dice así el 11, porque he sido informado acerca de vosotros, alguien me ha chivado, hermanos míos, los de Clove, que hay entre vosotros contiendas. ¡Wow! ¿Contiendas sobre qué? Bueno, pues en este caso era sobre que quiero decir que cada uno de vosotros dice que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Dice así la palabra del Señor en el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Por qué pensáis estas cosas? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo estoy de acuerdo con Pablo, yo estoy de acuerdo con Henry, yo estoy de acuerdo con Arturo, yo estoy de acuerdo y con los otros no. Porque sus maneras, sus formas, usted puede opinar incluso de los que predicamos. Ostras, pues mira, cuando predica el pastor Jonathan, ¿sabes qué? Pues la mayoría de veces no estoy de acuerdo con él. Y aparte me cae mal. Usted puede pensar eso. Pero cometería un gran error. No por mí, sino por usted mismo. Nos haríamos daño. Nos desuniríamos. Y parece que estamos juntos aquí todos, ¿verdad que sí? Y sobre todo ustedes, ¿no? Que están todos ahí bien, bien junticos. Pero déjenme decirle que nos estamos haciendo daño cuando hay estos pensamientos y cuando hay estas cuestiones en nuestra mente. Dios quiere de nosotros que seamos uno. Vale, vamos a saltar un poquito ahora al capítulo 2, porque quiero leer desde el verso 1 al 5. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice Pablo que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. No interesa estas cosas. A mí me encanta este dicho de Pablo. A veces nosotros los predicadores queremos utilizar excelentes palabras, queremos intentar hablar con sabiduría, pero no es importante hablar bonito. Déjeme decirle que lo importante es que recibamos la palabra de Dios. ¿Qué Dios hoy me quiere decir? ¿Qué Dios hoy me quiere hablar? Y otra cosa importante lo dice en el verso 2. Fíjese lo que dice. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Bueno, después seguimos leyendo, pero esto me causó curiosidad y medité sobre esto. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Sabes lo que pasa? Que Pablo, yo me imagino, ¿no? Que Pablo cuando llega a esta iglesia o cuando llegaría después de darle la carta, porque eso es una carta que se le da a la iglesia y me imagino que en un tiempo a lo mejor pues iría para allá, ¿no? Pero me imagino que la gente que le metió el chivatazo de cómo estaba la iglesia, ¿vale? Los de Cloe, los que le dijeron, oye, mira que la iglesia de Corinto está en disensiones, está en división, porque unos piensan esto, otros piensan lo otro, unos siguen a esta persona, otros siguen a otras, y la verdad que es un despiporre. Dice en ese versículo el apóstol Pablo que se propuso en el corazón, no saber más cosas sobre estas cuestiones. Porque ¿saben qué? Todas estas cuestiones, y esta iglesia tenía las suyas, estas en concreto, en ese momento determinado. Pero ustedes y yo, nosotros como iglesia, tenemos las nuestras, ¿sí? Y ustedes saben, mejor que nadie, las cosas que usted ha visto, que ha sentido, que ha oído, que son de destrucción, que son de desunión, que son cosas que no edifican. Pues dice el apóstol Pablo, por eso me encanta y lo vuelvo a repetir, que se propuso no saber más cosas de estas cuestiones. Dice, sino solo a Jesucristo, porque a mí no me interesa otra cosa. Cuando yo vengo aquí a la casa del Señor,
Yo no vengo aquí a chismear, ni a murmurar, ni a pensar nada en contra de mi hermano. Y si lo hago, error cometo. Si lo hago, error cometo, hermano. Yo no tengo que hacer otra cosa que disfrutar de mis hermanos y disfrutar de Jesucristo. Me propuse no saber otra cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este tiene que ser mi mensaje, esta tiene que ser mi vida, esta tiene que ser mi motivación, estas tienen que ser mis palabras. Si yo tengo que hablar algo aquí con mi hermano, qué bueno que en vez de hablar boberías muchas veces, como hablamos, y esto tenemos que reconocerlo todos, yo el primero, pero qué bueno que en vez de hablar boberías muchas veces, cosas vanas, cosas pasajeras, cosas de la vida, pero ¿por qué no hablamos del amor de Dios? ¿Por qué no hablamos cómo Dios me bendijo en esta semana? ¿Cómo Dios me ayudó a bendecir a otros también? ¿Cómo Dios me usó? ¿Cómo escuchar también al hermano? ¡Wow! Tengo ganas de que me cuenten lo que Dios ha hecho contigo en esta semana. ¿Por qué no nos dirigimos de esta manera? ¿Por qué no hay esta relación entre nosotros? Porque es muy fácil y es muy bonito, ¿no? Llamarnos el pueblo de Dios. Sí, somos el pueblo de Dios. Somos los hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero cuando nos encontramos como pueblo, en vez de hablar de nuestro Rey, hablamos de las cosas vanas de la vida. Y ahí es cuando damos lugar. ¿Lugar a qué? Lugar a nuestros pensamientos, a nuestras opiniones, a nuestras formas. Damos rienda suelta a nuestros caracteres. Y empezamos ¿a qué? Pues mutuamente a ofendernos, a desagradarnos. Y nos preguntamos, jolín, ¿por qué el hermano es así? ¿Y por qué el otro es asá? ¿Y por qué aquel me cae mal? Pues claro, si se la ha buscado. ¿Pero por qué todo? ¿Cuál es la raíz del problema? Que no estamos donde tenemos que estar. Que no estamos en la visión en la que tenemos que estar como pueblo de Dios que somos. ¿A qué venimos a la iglesia? Jonathan, venimos pues nada, a alabar al Señor en el tiempo de alabanza, a escuchar la palabra, todo eso perfecto. Pero antes de la reunión, antes y después de las reuniones, incluso los domingos que nos quedamos aquí arriba, un grupo también grande, a comer y nos relacionamos, y hay comunión, todo esto es súper necesario como cuerpo de Cristo. Y yo no digo que no hablemos de las cosas de la vida, porque obviamente todo el tiempo que pasamos tenemos que hablar de todo un poco. Pero me entiende lo que quiero decir, ¿no? Muchas veces dedicamos demasiado tiempo a dar cosas que al final son de destrucción. Y usted tiene que reconocerlo. Yo lo reconozco. En vez de hablar de las glorias, de las maravillas que Dios hace en medio de nosotros. Quizá, no lo sé, esto también es algo a plantearse de una forma personal. Quizá a lo mejor yo no tengo nada que contar relacionado con mi Rey. Esto puede ser. Puede ser una razón por la cual, pues, hable continuamente cosas vanas o de la vida. ¿Quieren que le dé un consejo si le pasa esto? Acérquese a personas, a hermanos, los que tienen ahí alrededor, que usted sepa, discierna y vea claramente, tampoco hay que tener discernimiento de espíritu para saber quién es un hombre o quién es una mujer de Dios. Quién es un hombre y quién es una mujer que está en la visión correcta, con sus palabras adecuadas, con sus conversaciones que honran y glorifican a Dios. ¿Y quiénes son personas que no hacen todo esto? Entonces es lo que hablamos, ¿no? Usted quiere aprender, ser dirigido, ser contaminado de lo bueno. Acérquese a estas personas. Empieza a hablar, empieza a escuchar sobre todo. ¿Sí? Ostras, qué bueno. Ostras, ¿y qué más hiciste? A mí me encanta hablar con un montón de hermanos de la iglesia. Hay muchos. Déjenme decirle que hay muchos, no hay pocos. Los cuales me cuentan sus experiencias espirituales con el Señor. Las experiencias espirituales no simplemente son, sí, cuando estuve en mi casa orando al Señor y Él me elevó a su presencia y me hizo ver una visión. No son estas cosas.
vivencias espirituales, experiencias espirituales, no solamente son las cosas que a lo mejor pues, de una forma sobrenatural en un momento dado sentimos, sino es que usted y yo actuemos así como Cristo actuaba en la tierra. Usted se imagina, usted ha aprendido los evangelios que Jesús estaba continuamente teniendo esas supuestas experiencias espirituales que muchas veces nosotros buscamos como, venga Dios, manifiéstate, quiero ver una visión, que baje un ángel del cielo y me... A mí Jesús no me habla nada de eso. Mi Jesús, yo el testimonio que tengo de él es que él iba por la vida caminando y hablando verdad, hablando justicia, dando amor, supliendo al necesitado, sanando a los enfermos y hablando sabiamente. Eso es lo que Jesús a mí me ha enseñado. Y yo lo que estoy esperando de mis hermanos, que lo he encontrado en muchos y me bendicen en extremo. Personas que vengan a mí, yo me pueda relacionar con ellas y me cuenten cómo Dios usa sus vidas. ¡Ah! Me encanta. Disfruto. Gloria al Señor por ellos. Y que todos nos armemos de estos pensamientos y de esta forma de vivir. Porque ¿somos pueblo o no somos pueblo? Somos pueblo. Somos pueblo. Y yo pienso que tenemos que rendir cuentas a nuestro Rey. Tenemos que estar con nuestro Rey. Tenemos que disfrutar nuestro Rey. Amén. Bien, me propuse no saber otra cosa entre vosotros. Es que no me importa las cosas vanas. Yo me centro en lo que me centro. En ser como Jesucristo. Y en la gloria de su crucifixión y en la gloria de su resurrección y en lo que significa eso para mi vida hoy. Porque Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Y eso mismo Dios hoy me promete a mí. Porque yo estaba muerto en mis delitos, en mis pecados, en mis errores, en mis flaquezas, en mis debilidades. Pero Cristo me dio nueva vida en Él. Y eso es lo que me tengo que visionar. Son las cosas que tengo que hablar. Qué bueno que a veces recordamos con los hermanos, ¿no? Es que no veas cuánta gloria y cuántas gracias tenemos que darle a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque fíjate cómo Él me ha cambiado. Las cosas que yo antes hacía. Fíjate, ¿te acuerdas, no? Me conoces, claro, eras mi amigo y me conocías del pasado. Pero Dios me cambió. Dios me transformó. Dios me dio una nueva naturaleza. Es impresionante que hablemos de estas cosas. Porque Cristo murió, pero también resucitó. Y usted también y yo estábamos muertos, pero Él nos ha resucitado. Y de esas cosas tenemos que hablar. De esas cosas tenemos que hablar. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y dice el 4, y ni palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo hoy tampoco quiero utilizar ningún tipo de palabra que a usted que usted se sienta persuadido de una forma humana o en mi propia sabiduría, sino que le pedimos al Espíritu Santo que Él demuestre aquí su espíritu y su poder. ¿Sí? Las palabras hoy de Jonathan no cambian. No tienen poder. Las palabras del Espíritu, Dios habla ahora a la iglesia. Es así que cambian. Es así que transforman. Es así que hacen milagros. Porque son las únicas palabras que tienen poder. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo quería brevemente contarles una historia bíblica, quizá más o menos relacionado con lo que estamos hablando. Mientras meditaba sobre estas cuestiones ayer, Dios me llevó un poquito a la historia de la Torre de Babel. ¿Todos conocen la historia de la Torre de Babel? ¿Saben qué? Como es cortica, vamos a leerla rápido. Vamos a Génesis 11. Génesis 11, 1. La Torre de Babel. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, fíjese, unos a otros así entre compañeros, entre hermanos, se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron otra vez, vamos, edifiquemos una ciudad, edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dice entonces que Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad y la torre. Entonces, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Es cortita la historia, simple, a veces un poquito cuesta como de entender quizá qué Dios nos quiere enseñar en este mensaje, ¿no? Podemos también sacar la información, ¿no?, de por qué en la actualidad de hoy pues hay tantos lenguajes, tantos idiomas en el mundo, ¿no? Aquí podemos pues comprobar cómo quizá en esta secuencia, cuando en este momento, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, todos, como dice la palabra, tenían un mismo lenguaje, todos hablaban inglés o todos hablaban español, no lo sé qué idioma hablarían, pero de repente Dios pues confunde las lenguas porque obviamente las intenciones del corazón de estos hombres al hacer esta ciudad y sobre todo esta torre, que ahora vamos a ver un poquito quizá el significado de lo que ellos, las intenciones del corazón que habían en ellos, pues no era bueno. Entonces Dios, como le decía, pues confunde las lenguas. Y ahí viene el inglés, viene el español, viene el japonés, viene el chino. Vete tú a saber, no. En realidad creo que serían más bien lenguas antiguas que posiblemente a día de hoy pues ni se conozcan, porque las lenguas también, obviamente, con el tiempo, la historia y las generaciones se van modificando. Pero bueno, para que encontremos también un detalle interesante, ¿no?, de que en la antigüedad pues había un solo idioma, pero que a través de esta secuencia y de esta historia, pues Dios confundió las lenguas precisamente para que esa torre no se llevara a cabo. Bien, entonces, como decía, ¿cuáles eran las intenciones del corazón de estas personas? ¿Tenían malas intenciones? Podemos llegar a la conclusión de que sí, porque obviamente a Jehová no le agradó esto. Pero yo le hago una pregunta, y era la pregunta que también yo me hacía ayer. ¿Qué malo hacían? ¿Cuál era realmente su intención? Tampoco lo declara la palabra. Simplemente a Dios no le pareció bien. Y Dios confundió las lenguas y se dejó de hacer. ¿A Dios le desagradó de que ellos construyan una ciudad? Pregunto. ¿No? Dios no nos ha castigado por estar en una ciudad o construir o ser parte de una ciudad. Ese no era el problema. Más bien el problema era un poquito con la torre. ¿Qué pequeños detalles podemos sacar de la construcción de esta torre? Dice, ellos se animaron mutuamente a construir la ciudad y la torre. Y dice en el 4, vamos a leer otra vez, edifiquemos una ciudad y una torre. Con las características de que ¿qué? Dice que cuya cúspide llegue al mismo cielo. Y no queda ahí las palabras, sino que dice, y hagámonos un nombre. ¿Qué empieza a decirnos todo esto? Dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. A mí esto me habla como que ellos mismos quisieron desafiar en aquel entonces al mismo Dios.
el intento quizá de rivalizar o de intentar como llegar al cielo, porque ellos tenían en el corazón, ¿no?, o en el pensamiento de que Dios estaba en los cielos. Entonces hagamos una torre, una cúspide, cuya punta, cuya cúspide llegue hacia donde está Dios. Alcancemos la gloria de Dios, alcancemos su nivel. Todo esto es lo que yo entiendo cuando, sobre todo, en la segunda parte dice, y hagámonos un nombre, ¿sí? Cuando dice hagámonos un nombre ya vemos ahí un poquito de pues esa vanagloria, ese orgullo humano de decir, no solo Dios, sino que también todos los hombres en la faz de la tierra puedan ver y puedan contemplar que este pueblo es un pueblo fuerte, un pueblo que ha llegado al mismo nivel que Dios y estamos en su gloria y nada ni nadie nos podrá derrotar. Yo me imagino que un poquito estos serían los pensamientos de este pueblo, por lo cual Dios, obviamente, no le agradó y actuó como actuó. Pero déjenme decirle una cosa, no obstante, aún teniendo un objetivo errado, porque tenían un objetivo errado, como acabamos de explicar, dice, nótese las palabras de Jehová en el verso 6. ¿Qué dice Jehová en el verso 6? Sacó unas enseñanzas buenísimas de un ejemplo, como decía, errado, equivocado. Pero es increíble. Dios dice en el verso 6, he aquí el pueblo es uno. Joder. Y todos estos tienen un solo lenguaje, una misma mente, un mismo parecer. ¿Le recuerda, no? Todo esto. Dice, ya han comenzado la obra. Y la última frase me quedé ahí sorprendido. Y dice Dios a sí mismo, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. ¡Wow, tío! ¡Wow! Cuando lo he leído, he hecho énfasis, porque también obviamente lo repite el pueblo, animándose los unos a los otros, diciéndose, ¡vamos! ¡Come on! En inglés, ¡come on, baby! ¡Vamos! ¡Vamos y hagamos una torre! ¡Vamos y construyamos una ciudad! ¡Vamos ya! ¿Vale? Objetivos equivocados, objetivos erróneos, pero todos se pusieron unánimes en un mismo sentir, en un mismo parecer, y Dios mismo lo declara. ¡Ay, Dios mío! Si el pueblo de Babel se puso de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo parecer, se animaron los unos a los otros en un solo pensamiento. Lamentablemente, qué feo, qué pena que fuera un pensamiento o una visión errada. También podemos sacar la enseñanza aquí, de que el que mire estar firme, mire que no caiga. Y ahora hablo como iglesia que somos, porque todos somos conocedores de que hay muchas religiones y muchas iglesias en todo el mundo, pero no todos están en la visión correcta, ¿sí? Y todos pueden estar intentando, pues eso, estar unidos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo parecer, pero qué bueno que tengamos la dirección del Espíritu Santo, como decíamos al principio, que Él me pueda redirigir cuando yo me equivoque. Sobre todo que oremos por nuestros líderes, por nuestro pastor sobre todo. Que el Señor lo guíe a que siempre esté en el camino correcto y que no se desvíe, porque como se desvíe Él, ustedes y yo también nos vamos al traste. También seremos confundidos. También seremos seducidos y arrastrados por tendencias que no glorifican a Dios. Y ustedes y yo nos podemos dar cuenta quizá de lo que hay fuera. No vamos ahora a hablar de nada, ni vamos a juzgar absolutamente nada. Porque Jehová es el que pesa los corazones y Dios es el que tiene que juzgar. Pero usted y yo pongámonos pilas en estar donde tenemos que estar. Y orar por quien tenemos que orar. Porque Él, nuestro pastor, en este caso, Él tiene que ser nuestra guía espiritual para todos nosotros. Él es la voz de Jehová aquí en esta iglesia. Él es el que toma muchas veces decisiones y nosotros muchas veces lo señalamos y lo juzgamos como diciendo, a mí no me parece. Eso es un error. Porque estamos viendo a esa persona como un pastor humano. Y no estamos viendo a esa persona como el pastor, el ángel de Jehová en la iglesia. ¿Amén o no?
qué bueno. Qué buenas las actitudes del pueblo de Babel. Estaban errando en el blanco, pero ellos al menos fueron uno. Se propusieron en el corazón ser uno. Usted y yo nos podemos proponer hoy ser uno. Y cuando vengamos a este lugar, proponernos en el corazón, no hablar ningún tipo de babosadas. Cosas que puedan ofender, cosas que puedan dañar. Usted y yo nos podemos proponer en el corazón empezar a vivir una vida en la cual usted y yo podamos venir a este lugar y empezar a contar a nuestros hermanos testimonios de la gloria de Dios en mi vida. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que podemos hacerlo. Esta es una necesidad que apremia. Déjeme decir una cosa, con esto acabo ya. Hay mucha necesidad ahí fuera. Usted es consciente de ello. Yo sé que todos nosotros oramos para que Dios nos dé la gracia a nosotros, porque somos los que tenemos que ir, ¿no? A alumbrar con la luz de Cristo a las personas que aún no conocen de Él. Pero en la visión en la cual hoy Dios pues, nos ha colocado sobre este tema que Él nos está hablando. Cuando venga gente nueva a este lugar, porque tú y yo hayamos hecho una función de evangelismo hermosa y hayamos podido convencer a esas personas, vente a la casa del Señor que vas a recibir bendición y vida eterna. Cuando consigamos esos milagros y la gente pueda acompañarnos a este lugar, mi pregunta es, ¿qué se va a encontrar esa gente en este lugar? ¿Se va a encontrar un pueblo unido? ¿Se va a encontrar un pueblo que tiene un mismo pensamiento? ¿Un mismo parecer? ¿Que todos funcionan amándose y respetándose mutuamente y considerando al hermano como superior a uno mismo? ¿Se va a encontrar estas personas nuevas cuando vengan a este lugar con estos testimonios tan gloriosos, los cuales a ellos le van a ser la confirmación como diciendo, madre mía, esta gente es la repera. Es la repera porque ¿cómo se aman? ¿Cómo se soportan? ¿Cómo se respetan? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué amor siento en este lugar? Y me doy cuenta, porque obviamente la palabra de Dios también les hablará, de que es el poder de Dios en la iglesia. Es el poder de Dios en su vida, en la mía. Y estas personas, indudablemente, cuando lleguen aquí a este lugar, aunque solamente sea una vez, van a sentir cosas tan gloriosas entre nosotros, que va a ser un convencimiento en su espíritu de decir, esta es mi casa para siempre. Pero como le digo, ¿qué se van a encontrar esas personas realmente aquí cuando lleguen por primera vez? ¿Usted cree que podemos? Tenemos que cambiar, aún nos queda mucho por delante, ¿sí? Pero yo creo que podemos, ¿eh? Como el grito de guerra, ¿no?, que tenía la selección española antes de ganar su primer título. Venga, que podemos, no lo hemos conseguido en toda nuestra historia como selección, pero podemos, venga, un europeo, un mundial y ahora lo ganamos todo ya, es increíble. Pues mira, un buen ejemplo también para nuestra iglesia. Quizá no lo hemos conseguido hasta el día de hoy. Quizá nuestra historia ha sido un poquito negativa en esta cuestión sobre ser hombres y mujeres de edificación y no de destrucción. Y que sobre todo cuando la gente venga a formar parte de este edificio hermoso, pueda sentirse en casa y pueda sentirse tan bien que diga, yo quiero pertenecer a este pueblo. Quizá no lo hemos conseguido hasta hoy, pero que hoy se eleve en nuestro corazón un grito de podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted todo lo puede en Cristo porque Él le fortalece. Usted puede ser un canal de bendición.
Usted puede edificar continuamente cuando usted venga a este lugar. Puede hablar de la gloria, de las maravillas del Señor. Puede relacionarse con amor y con respeto con el hermano que tiene al lado. Puede soportar muchas situaciones en las cuales en vuestra carne pues a lo mejor no le agrada, pero ¿quiénes somos nosotros para decir no quiero formar parte del cuerpo? No me hace falta esto, no me hace falta lo otro. Paso de aquel, lo ignoro. No hagamos esto. No hagamos esto. Unámonos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Amén. Oremos.